Bueno, pues buenas tardes, casi noches. Estamos aquí reunidas. Adri, María Peña, Eugenia, no sé de dónde me saqué, porque es medio malo. Diana Medina y su servidora Ivonne Herman. Estamos aquí reunidos para hacer este ritual de invocación al gobierno divino, por lo que yo les ponía en el mensaje que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de pedir así a voz alta que queremos lo que queremos, ¿no? En este caso vamos a pedir un gobierno divino con ciertas frases. Lo ideal es que ustedes también le agreguen lo que ustedes quieren para esta nueva tierra, qué es lo que quieren ver, qué les interesa. Cada uno de ustedes tiene algo en especial, pónganlo ahí, por favor. Y compártanlo con todos sus seres queridos. Yo sé que muchos a lo mejor no les creen nada, pero aquellos que los logren escuchar, díganles que hagan porque mientras más gente lo hagamos, pues más rápido vamos a ir saliendo de esta situación en la que nos encontramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es abrir el espacio sagrado para hacer este proceso. ¿Okay? Entonces, les vamos a pedir simplemente que ustedes estén en este estado de sacralidad, como lo harían cuando entran a una iglesia o a una misa o lo que sea, ¿no? Un estado divino, y nos acompañen a abrir el espacio con este ritual que ya muchos me han escuchado hacer y que estaremos repitiendo siempre. Entonces, vamos a iniciar y invocamos el rayo violeta. Transmuta, transmuta, transmuta a través de la llama violeta todas las causas y raíces que no son de Dios. Yo soy un ser de amor, el tono secreto. Nos vamos a voltear, no crean que les estamos dando la espalda, pero es que para allá es el norte. Saludamos a la Madre Tierra, a Gaia, a la Pachamama. Invocamos todos los poderes de los seres que te habitan, elementales, minerales, plantas y animales. Invocamos al poder femenino. Envía todos tus poderes a este día sagrado, dedicado a la restauración de ti misma, de nosotros y de las relaciones entre nosotros. Te honramos, te reconocemos, te amamos y agradecemos tu presencia. Saludamos al Padre, al Inti Inti. Invocamos el poder masculino. Envía todos tus poderes a este día sagrado, dedicado a la restauración de todos los que estamos aquí presentes. Te honramos, te reconocemos, te amamos y agradecemos tu presencia. Saludamos a los Aurus. Invocamos la presencia de ángeles, arcángeles, de seres de luz, de maestros ascendidos, de seres estelares, de seres de la tierra interna, de seres afines a nuestra evolución. Invocamos el poder del Hijo y de la hermandad. Envíen sus poderes este día sagrado, dedicado a la restauración de nuestro ser crístico, multidimensional, perfecto y lleno de amor puro. Los honramos y los reconocemos, los amamos y agradecemos su presencia. Saludamos a
los poderes del norte, la dirección de los guardianes de la sabiduría y la conexión con los espíritus. Llamamos a los representantes del aire en esta tierra para darnos comunicación con lo divino, transformación, vinculación al uno, amor y manifestación de lo invisible. Que nos traiga visión clara e ilumine nuestro camino. Los honramos, los reconocemos, los amamos y agradecemos su presencia. Saludamos a los poderes del este, el lugar en donde sale el sol todos los días para darnos energía y luz. Llamamos a los representantes del fuego en esta tierra, que se presenten en este día para darnos pasión, vigor, intensidad y dinamismo. Que nos traigan visión clara e iluminación para el camino. Los honramos, los reconocemos, los amamos y agradecemos su presencia. Saludamos a los poderes del sur, la dirección de la semilla que florece y da vida. Llamamos a los representantes de la tierra que se presenten en este día para darnos las potencialidades de nuestro ser. Luz, belleza, grandeza y soberanía. Que nos traigan visión clara e iluminen nuestro camino. Los honramos, los reconocemos, los amamos y agradecemos su presencia. Saludamos a los poderes del oeste, el lugar donde declina el sol todos los días para dar paso a la oscuridad. Llamamos a los representantes del agua en esta tierra, que se presenten en este día para darnos protección, reflexión, meditación, descanso, visión, revelaciones, capacidad de mirar al miedo a los ojos. Que nos traiga visión clara e ilumine nuestro camino. Los honramos, los reconocemos, los amamos y agradecemos su presencia. Declaramos que yo soy mi presencia, yo soy, y soy una con la presencia, yo soy de toda la humanidad, como una sola voz, una respiración, un latido de corazón y una energía vibratoria como conciencia de amor divino. Respiro las más intensas frecuencias del oxígeno puro de la fuente divina, del origen de la creación. Soy el amor de mis pensamientos, emociones, palabras y acciones. Soy la armonía de mis pensamientos, emociones, palabras y acciones. Soy la paz de mis pensamientos, emociones, palabras y acciones. Declaramos abierto este espacio y tiempos sagrados. Ahora queremos hacer una pequeña meditación para ponernos todos en un espacio desde el interior, desde nuestro corazón, para poder hacer esta declaración de amor divino, de gobierno divino que ya tienen todos, se los mandé. Entonces, te voy a pedir que te pongas en una postura cómoda, que pongas tus pies bien puestos en la tierra, tus manos no cruzadas pueden estar en tus piernas. Si lo vas a hacer parada, que también me parece muy buena opción hacerlo parada, puedes quedarte con tus manos a los costados y intentar estar muy derecha, que tus pies estén bien puestos en la tierra, casi como si salieran raíces de tus pies, y tu corona alcanzando el cielo.
y derecha, oprimiendo tu ombligo, el sacro metido, para que aprietes todos los músculos de tu perineo y haya una conexión. Tu lengua bien puesta en el paladar. Y en esa postura vamos a hacer 3 respiraciones muy profundas, imaginando que estamos inspirando el oxígeno puro de la fuente divina. Entonces, inhalamos y exhalamos. Una segunda vez, inhalamos y exhalamos. Y una tercera vez, inhalamos y exhalamos. Y ahora vamos a, cada uno de ustedes, solicite la presencia de sus propios seres de luz. Todos aquellos a los que tú te diriges siempre en tus oraciones. No sé, Jesús, María, el Espíritu Santo, Dios, Arcángel Miguel, Rafael, Jofiel, el que quieras. Cada uno tenemos algún ser divino al que siempre le solicitamos su presencia. Si son muchos, perfecto, en montones mejor. Aquí ya, obviamente, al abrir espacio sagrado, invocamos a todos los seres que están involucrados en este proceso. Entonces, cierra tus ojos, invócalos, siéntelos que están ahí contigo, que te están rodeando. Siente toda su luz. Cada uno de ellos tiene una luz diferente. Intenta percibir la luz de cada uno. Siente la emoción que te da en tu cuerpo sentir su presencia. Y con esa sensación, quiero que ubiques tu propia conciencia, la conciencia que tú tienes de ti mismo, que lo más seguro es que esté dentro de tu cabeza, tal vez atrás de tus ojos. Ubica esa conciencia e intenta bajarla hacia tu corazón. Puedes hacerlo imaginando que hay un elevador, un tubo de bombero, una resbaladilla, algo que te permita bajar esa conciencia de detrás de tus ojos hacia tu corazón. Bájala, ponla en tu corazón y desde ahí imagina que todos estos seres de luz que te rodean se convierten en uno solo, como que vas uniendo todas sus luces hasta convertirla en una sola luz, en un sol gigantesco que te está rodeando, que te está alumbrando, que se coloca encima de tu cabeza, pero te alumbra toda completa y alumbra toda el área donde estás, alumbra toda tu casa, alumbra toda tu colonia, tu delegación, tu estado, tu país, que alumbra todo el continente, que alumbra todo el planeta. Y alcanzas a percibir cómo esta luz está llegando a todos y cada uno de los rincones del planeta, pero es una luz que viene
de ti mismo. Porque tus guías y tú son uno mismo. Siente en tu cuerpo la emoción, el amor de ser partícipe de estos tiempos tan maravillosos. Tú lo pediste, tú pediste estar aquí, en este momento, porque tú querías ser partícipe de la reconstrucción de este planeta, de la construcción de este nuevo mundo. Siente esa emoción, siente ese despertar en ti, ese despertar de esa llama divina que ha estado dormida y que cada vez despierta más y más y más. Desde esa sensación de mucho amor y de mucha emoción, emoción por lo nuevo, emoción por esos zapatos nuevos, por ese vestido nuevo, por el entrar a la escuela a estrenar tus nuevos cuadernos, esa emoción de ver una nueva construcción, una nueva casa. Desde esa emoción profunda, vamos a leer nuestra declaración. Pues ahora sí, iniciamos nuestra declaración. Afirmo que yo soy un ser poderoso. Afirmo que yo tengo el derecho de estar aquí. Confirmo que yo estoy co-creando la realidad y que yo tengo el derecho de elegir un gobierno divino en cada lugar, en cada país, en cada ciudad, en cada ambiente, ya sea el elegido o el designado. Yo estoy en paz con el mundo. Yo reclamo la paz en el mundo. Yo reclamo la paz para mí, para cada hombre, mujer, niño, niña en este planeta. Yo soy una expresión del amor divino. Yo estoy en paz con el mundo. Yo reclamo la paz para mí, para cada hombre, mujer, niño, niña en este planeta. Yo soy una expresión del amor divino. Yo soy una expresión de la divinidad. Mi corazón está lleno de amor y gratitud por la vida. Yo reclamo mi derecho a un gobierno divino en todos y cada uno de los lugares del planeta. Ahora invito al reino angelical y a los facilitadores planetarios a unirse a mí en apoyar a cada individuo a expresar su más evolucionada expresión, no importando quiénes son ni dónde están. Ellos serán apoyados gentilmente para elegir su mayor y mejor bien para cada decisión que afecte a otros. Yo demando que la chispa divina que reside en todos y cada uno de los humanos sea reiniciada para su más alto propósito. Yo imagino que todas y cada una de las formas de gobierno se transforma para el más alto propósito de todos los humanos. Yo imagino que todos y cada uno de los líderes están llenos de luz, de la luz divina de quien realmente son. Cada uno se conecta más con su divinidad. Así, su transformación al bien se convierte en su elección natural. Yo también demando que se retire del planeta a todos y cada uno de aquellos que mantengan al planeta como rehenes.
Yo mando que se retire del planeta a todos y cada uno de aquellos que nos obstaculicen a conectar con nuestra maestría. Yo reclamo mi divinidad y mi derecho a demandar que todas estas energías que se mueven en contra de la humanidad se vayan ahora mismo. Estoy en el umbral de un nuevo mundo. Este nuevo mundo está apoyado en la colaboración de todos. Yo invoco a la divinidad dentro de todos y cada uno de nosotros para apoyar al gobierno divino en todo el planeta y en el universo. Yo invito a la luz, al ser divino, a estar presente en los líderes de todo tipo, en todo el planeta y el universo. Yo invoco al Arcángel Miguel y sus legiones de todo el reino angelical y a los pacificadores planetarios a apoyar el plan de Dios para nosotros y para toda la vida. Yo pido al Arcángel Miguel y a los pacificadores planetarios que inspiren y protejan a todos los que están en servicio divino para cada nación, estado, ciudad, pueblo, comunidad o cualquier otro gobierno en el mundo. Yo elijo el gobierno divino para mí misma y para toda la humanidad. Hecho está, hecho está, hecho está, y así es. Y así es. Nos quedamos un momento en silencio, imaginando cómo esta energía baña al planeta entero, cómo esta energía va permeando en cada ser del planeta. Imaginamos que una luz violeta que viene del sol central de todos los universos va llegando, se acerca, al planeta, lo rodea completamente y va entrando desde las capas más exteriores, desde la atmósfera, va incorporándose hacia el planeta, entrando por los cielos, entrando en cada nube, entrando a cada ciudad, entrando a cada volcán, a cada valle, a cada desierto, a cada ciudad grande, pequeña, a toda la tierra, va entrando a todos los océanos y va entrando hacia la tierra interna, va limpiando toda esa tierra interna, esos túneles, los limpia hasta llegar al núcleo del planeta.
Y en ese núcleo se ancla esa luz violeta para que se quede ahí junto con este núcleo del magma y esté iluminando desde el centro a nuestro planeta a cada momento. Y ahora te voy a pedir que repitas lo que voy a ir diciendo y que vayas moviendo tus manos para que quede más anclado esto en ti. Y vas a decir que Dios esté en mis ideas y mis pensamientos. Dios esté en mis ideas y mis pensamientos. Que Dios esté en mi escucha. Que Dios esté en mi escucha. Que Dios esté en mi visión. Que Dios esté en mi visión. Que Dios esté en mi olfato. Que Dios esté en mi olfato. Que Dios esté en mis palabras y en mis silencios. Que Dios esté en mis palabras y en mis silencios. Que Dios esté en mi paz. Que Dios esté en mi paz. Que ponga sus abrazos en mis brazos. Que ponga sus abrazos en mis brazos. Que ponga sus caricias en mis manos. Que ponga sus caricias en mis manos. Que ponga su caminar en mis piernas. Que ponga su caminar en mis piernas. Que ponga sus pisadas en mis pies. Que ponga sus pisadas en mis pies. Que ponga todas sus acciones en mi cuerpo. Que ponga todas sus acciones en mi cuerpo. Que ponga su amor, misericordia y compasión en mi corazón. Que ponga su amor, misericordia y compasión en mi corazón. Que yo sea una digna representante de Él. Que yo sea una digna representante de Él. Regresando al espacio en donde estás, un espacio que ya se convirtió en un espacio sagrado, tanto físicamente en tu cuerpo como en el lugar en donde estés, tu casa, donde sea que te encuentres. Empieza a mover todo tu cuerpo. Respira profundo. Respira profundo. Y pues estamos listos para iniciar esta gran aventura, la aventura de construir. Cualquier duda que tengas, cualquier cosa que necesites, cualquier apoyo que necesites en las emociones que se muevan, por favor no dudes en contactarnos, a Diana, Eugenia, Adriana, a mí, por donde sea que te haya llegado este mensaje, aquí estamos para ti. Y esta sesión la grabamos, la vamos a compartir para que la compartas y esto se pueda hacer cada vez más extensivo y podamos llenar el planeta verdaderamente de esta energía. Te honro, te reconozco, te amo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.